Buen día, sean todos y todas bienvenidos a esta nueva lección para alcanzar la certificación Oracle Database 12C SQL Fundamentals en el nivel OCA. Continuando con nuestra formación, vamos a realizar el ejercicio de consultas sobre el esquema HL, sobre el esquema Human Resource. La consulta SELECT es la más básica, el query más básico, select asterisco from, para realizar consultas en una tabla. Vamos a realizar ejemplos de consultas sobre el esquema HL que tenemos. Tenemos la consulta select asterisco from departments, que nos va a traer todos y cada una de las columnas existentes en la tabla de departments y todos los datos existentes. Esto lo podemos ejecutar en el ambiente que tenemos instalado para el ejercicio y ejecutamos la sentencia. Noten que me trae todos los datos de todas las columnas. Si yo deseo conocer la estructura de una tabla, en este caso departments, por ejemplo, lo hago con el comando describe o dex abreviado, describe departments, y me trae las columnas que tiene esa tabla. El ejercicio entonces nos invita a realizar, traer todos los datos de la tabla departments. Para efectos de completar el curso, todas estas sentencias debemos imprimir la pantalla, colocar un print screen y llevarlos a un Word. Entonces, este es primer entregable, ejercicio número 1, y pegamos el print screen. Debe ser una pantalla o un print screen o un pantallazo, como lo quieran llamar, para efectos de verificar que el ejercicio se está haciendo. No debe ser el script, no debe ser un copy-paste del script. Debemos garantizar de que estamos realizando el ejercicio sobre el ambiente e estamos interiorizando el conocimiento. Esto va a suceder para todos y cada uno de los trabajos propuestos durante el curso en la modalidad virtual. Este ejercicio, al final de cada capítulo, debe ser entregado al correo instructor@exacomite.com. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, a este correo pueden hacerla, o si desean solicitar clases en vivo, también lo van a dirigir a instructor y se le direccionará a su instructor asignado. Continuando entonces con nuestra lección, en esta lección vamos a traer todos y cada una de las columnas existentes. En este ejercicio vamos a traer todos y cada una de las columnas existentes en la tabla Departments. En este ejercicio vamos a especificar, a mostrar datos de columnas específicas. Entonces acá vamos a hacer un select a la columna llamada Job ID y Job Title. Código del cargo, nombre del cargo. Seleccionamos entonces nuestro script, lo llevamos a nuestro ambiente, lo ejecutamos y nos va a traer los datos solicitados. Hacemos un print screen y lo pegamos. Ejercicio número 2 y lo pegamos para ser enviado a nuestro instructor. Ya sabemos entonces que tenemos la opción de traer datos a cargos
a columnas específicas dentro de un query o dentro de un select. Podemos entonces también revisar que con la cláusula where podemos restringir la salida de los registros, poner condiciones a nuestras consultas. El ejemplo nos está mostrando que traigamos todos los datos de la tabla Departments, pero solo para el departamento 60. Es el único departamento que deseamos traer los datos. Vamos a ejecutar la sentencia. Y nos trae el Department ID, Department Name, Manager ID, Location ID, solo del departamento 60, porque esa es nuestra condición where, solo para el departamento 60. Puede pasar que en algunos ejercicios los datos no coincidan con los que tenemos en la base de datos. Eso sucede porque Oracle actualiza muchas veces estos datos que están dentro de la base de datos. No se angustien por ello si no les sale el dato exacto como lo muestra la imagen en cada uno de los ejercicios. Lo que sí es que debe ejecutar el query, debe ejecutar el script y traer el resultado. Por ejemplo, para datos de fecha, muchas veces debemos modificar las fechas y estar seguros de que el dato existe para poder que el query o la sentencia select se nos ejecute correctamente. Continuando entonces con nuestra lección, vamos a revisar que podemos inclusive ordenar la salida por alguna columna, ordenar la salida de la consulta. Vamos a traer los datos de last name, el job ID, la fecha de ingreso, hard date, de los empleados, donde el job ID sea rep o representante de ventas, y quiero que me lo ordene por fecha de ingreso. Noten que la salida sale de menor a mayor. Empiezan a salir de 30 de enero del 2004 hacia el 2005, de menor a mayor. Si yo quisiera que esos datos me salieran en forma descendente, por default, por defecto, salen ascendente. Si lo quiero descendente, utilizo dex, de descendente. Entonces ya me saldría la misma consulta, los mismos datos, pero en forma descendente. El último que ingresó hacia el primero, que es Kim. De esta manera, entonces, podemos realizar consultas en nuestras bases de datos, poniendo inclusive condiciones y dándole un ordenamiento. La siguiente lección es la creación de un esquema. Vamos a aprender a crear tablas sobre un esquema. Tenemos un modelo entidad-relación donde debemos crear cada una de estas tablas con sus respectivas llaves foráneas y llaves primarias. Si nosotros vamos a crear tablas, la lección nos lleva desde la primer parte para crear un usuario que pueda crear esas tablas. El comando para crear usuarios, después de conectarnos con el usuario administrador como administrador del sistema, podemos darle el comando create user, nombre del usuario, y le definimos la contraseña con el comando identified by y definimos la contraseña. De esta manera, nosotros podemos crear el usuario. Una vez creado el usuario, podemos asignar privilegios al usuario. Los privilegios son darle acceso a ese usuario y autorización para que pueda manejar ciertos objetos. El administrador es la persona quien asigna esos privilegios. Para el caso del ejemplo, vamos a asignar privilegios de creación de objetos como tablas
vistas, índices sobre la base de datos. Puede hacer alter tables o cambiar tablas o alterar tablas o modificar objeto tabla, borrar los objetos. Tiene privilegios a nivel de objeto. Estos se llaman privilegios a nivel del sistema. Tenemos privilegios a nivel de objeto, como insertar valores en la tabla, crear llaves foráneas, hacer queries de las tablas y actualizar las tablas. Esta es la sentencia para otorgar privilegios a los objetos. Grant create session, grant create table, etc. Cada una de estas nos va a permitir que este nuevo usuario tenga permisos sobre esos objetos. Recuerden que esto lo haría el administrador de la base de datos directamente dando los privilegios en un ambiente real de desarrollo de Oracle, dando los privilegios al usuario desarrollador. Para efectos del ejercicio, vamos a correr los scripts en nuestro ambiente que tenemos instalado en el SQL Developer y llevarlos a la pantalla en la lección. Solo para efectos de ejercicio, lo vamos a crear también sobre el esquema que ya tenemos. Una vez entonces nuestro usuario tiene los privilegios, podemos empezar a crear nuestros objetos. Recordemos que la tabla es una unidad básica de almacenamiento de datos en donde está compuesta por columnas. Las columnas tienen un nombre, las columnas tienen una restricción, pueden ser de tipo null o no null. Si es no null, quiere decir que siempre debe llevar un dato. Si es tipo null, puede ser un dato opcional. Y pues debe tener un tipo de dato a almacenar. Si va a ser numérico, lo definimos number. Si va a ser carácter, en Oracle lo vamos a llamar varchar 2. También lo permite el dato char. La diferencia entre el varchar 2 y el char es que el char, si yo lo defino de un tamaño de 20, él siempre me va a separar los 20 bytes independiente de qué tamaño de dato le insertemos. Por ejemplo, para el first name, si se llama Noé, que solo tiene 3 caracteres y ocuparía 3 bytes, pero como lo definí de tipo char de 20, me va a separar los 20 bytes, independiente de que solo le insertemos 3. Por eso utilizamos varchar 2. Varchar 2 es un tipo de carácter variable que así lo defina de tamaño 20, pero en el ejemplo de que se llame Noé, inserte el dato Noé, solo me va a ocupar 3 bytes. No me va a ocupar los 20 ni me va a reservar los 20. Eso quiere decir que me va a permitir liberar espacio de almacenamiento. Si estamos hablando de una base de datos con millones de registros, pues serían millones de bytes almacenados. Eso se llama dar un buen manejo de los recursos. Entonces, creamos nuestros objetos Oracle. En nuestra tabla, creamos nuestras columnas. Recuerden, los constraints de integridad son de tipo no null. Quiere decir que esa columna debe tener datos de tipo unique. Quiere decir que las columnas deben tener un valor único de tipo llave primaria, de tipo llave foránea, que es la llave primaria que viaja a ser foránea en otra tabla, y de tipo check, el cual requiere un valor que esté especificado en una condición. Ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona nuestro check. La sintaxis entonces para crear tablas es esta. Create table, nombre de la tabla, nombre de la columna, tipo de dato y tamaño del dato. Podemos definir el constraint a nivel de la tabla, le damos el nombre del constraint que es de primary key y le decimos cuál es la primary key.
aquí. Esto lo podemos correr en nuestro ambiente de SQL Developer y debería crear el objeto que estamos deseando. Table Customer creado. Si le doy un describe, Customers. Me trae la estructura del objeto recién creado. Recuerden copiarlo y llevarlo a nuestros laboratorios de entrega. Podemos ver entonces que vamos a crear cada uno de estos objetos con su llave primaria, de los objetos que tenemos en el modelo entidad-relación inicialmente de 3 tablas. Creamos entonces la tabla commodities, creamos luego la tabla orders. Note que la tabla orders va a tener varios constraints. Va a tener el constraint de llave primaria como las anteriores, va a tener el constraint de llave foránea, customer ID, que viene de la tabla customer, de acuerdo al modelo entidad-relación que tenemos anterior. Tenemos el constraint de commodity ID, que viene de la tabla commodities, y tenemos unos constraints de tipo check unit, donde nos dice que esta columna check unit debe ser mayor que 0. Esta columna unit debe tener un valor mayor a 0. Y la columna total costs and units también debe ser mayor que 0. Ese es nuestro check. Vamos a correr entonces nuestras tablas. Como bits creado. Y vamos a correr el script de la tabla orders. Con sus constraints. Y tabla orden creado con sus constraints. ¿Ven? De esa manera podemos crear objetos y restricciones dentro de la base de datos. En un siguiente video vamos a revisar la inserción y demás objetos que podemos ver o hacer con el SQL Developer. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes de este capítulo, pueden dirigirlas a su instructor escribiéndole a instructor@exacomite.com todas las dudas e inquietudes por email o solicitar clases en vivo con su instructor de acuerdo a agenda en los horarios de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 8 de la noche, 1 hora de tutoría. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.